Hola amigos, compañeros, ¿qué tal? Bueno, hay dos temas que me gustaría hablar, primeramente, aclarar un poquitín o recordar, porque ya hemos hablado otras veces, de que en el Evangelio es muy importante, de que nos sepamos escuchar mutuamente unos con otros, padres con hijos, ¿bien? Y nosotros con nuestros padres, aquellos que los tengan. No querer siempre poseer la razón. Esto no debería de ser. Siempre hemos de saber escuchar y siempre hemos de saber atender la necesidad distintas unos de otros. Y también me gustaría llamar el recuerdo a los hijos. ¿Vale? Hay hijos jóvenes en la cual tienen caprichos que a veces los padres no pueden atender. Quisiéramos un móvil nuevo, un móvil caro, ¿no? Una ropa cara. Hay muchas ocasiones en que los padres no se encuentran con la capacidad de poder atender estas necesidades de los hijos. Y los hijos han de ser conscientes de ello, no porque yo lo quiero, porque yo lo quiero, porque yo lo quiero, y porque mis amigos lo tienen y yo no lo tengo. No importa. Lo importante no es llevar ropa de marca, llevar móvil de caro o tener cualquier cosa que sea caro y bueno. Lo importante es vivir bien, vivir cómodamente y sin, podríamos decir, con tranquilidad. No, sin tranquilidad, con tranquilidad. ¿Vale? Después otra cosa, en los evangelios hemos de acostumbrarnos no a leer lo que pone en el evangelio, sino a saber cuál es la enseñanza que he de recibir yo de este Evangelio. Muy distinto, muy diferente, porque si leemos nos perderemos. Ah, porque el Evangelio dice, no, ¿qué significa la profundidad de Jesús? ¿Cuál es la enseñanza para mí? No digamos nunca a nuestros hijos, ¿ves? ¿Te das cuenta? Esto va para ti porque no sabes perdonar, porque no sabes... No, no echemos nunca en cara a los demás lo que los demás tienen que cambiar. Cada cual absorberá del Evangelio su necesidad. ¿Ok? Bueno, pues venga, vamos a iniciar, que hoy tenemos el Evangelio. Nadie puede ver el reino de Dios si no naciere de nuevo. ¿Vale? Es un evangelio muy bonito que es la segunda parte, que era el ítem creo que era el ítem 5. Bueno, leeremos del libro Momentos de Salud, el capítulo 2, Libertad de elección. Nos dice Joana, eres libre para imprimir a tu existencia el patrón de felicidad o de aflicción con el cual desees convivir. La libertad es una ley de la vida que forma parte del concierto de la armonía universal. Las imposiciones inamovibles y deterministas son la vida y la muerte en lo que respecta a los equipamientos orgánicos, aunque bajo el fatalismo de incesantes transformaciones. Sometido al orden de la acción que desencadena las reacciones correspondientes, eres lo que de ti mismo haces y te desplazas en el rumbo que eliges. Hay personas que prefieren la queja y el lamento y así almacenan el pesimismo en el que se realizan. Negocian el cariño que pretenden recibir con las altas cuotas de padecimientos que crean psíquicamente. Otras chantajean a sus seres queridos mediante la adopción de sufrimientos irreales y establecen como meta la conquista de atenciones y caricias que les resultan siempre insuficientes, sin darse cuenta de que, de esa forma, harán secar la fuente generosa que las ofrece. Nadie se siente bien al lado del que elige el infortunio como falsa solución para sus conflictos existenciales. Esa coacción emocional termina por producir amistades falsas, situaciones aprensivas, además de inseguridad. Puedes y debes ser feliz. Recordemos estas palabras. Puedes y debes ser feliz. Esta es tu libertad de elección. Nos enseña Joana que podemos elegir ser feliz aunque tengamos enfermedades, aunque tengamos problemas, podemos nosotros elegir.
Si te encuentras atado al carro de las aflicciones, porfía en la construcción del bien y te liberarás. La dificultad de ahora es el efecto de la insensatez del pasado. La vida se renueva a cada momento. Situaciones funestas se alteran para mejor a semejanza de paisajes ensombrecidos que rápidamente se visten de sol. No te des tregua a la desdicha, a la ociosidad, a las quejas. Eres dueño de tu destino y éste tiene para ti como punto de encuentro el infinito. Quien se desvaloriza, se desmerece y se invalida, queda en la retaguardia. Es necesario que te comprometas con el programa divino. Todo aquel que no se involucra positivamente nunca progresa. Si prefieres sufrir, tendrás la libertad para esa experiencia hasta el momento en que te transfieras hacia la opción del bienestar. Así pues, no transformes incidentes de pequeña monta, cosas y acontecimientos corrientes en tragedias. Nadie está destinado al sufrimiento. Este es el resultado de la acción negativa, jamás la causa. Haz una evaluación honesta de tu existencia, sin conciencia de culpa, sin compadecimientos justificados, sin coerción de ninguna naturaleza, y despierta de inmediato hacia lo que debes producir de bueno, de útil, de constructivo, y empéñate en la realización de tu libertad de ser feliz. Bueno, como cada vez haremos un poquito de oración. Gracias, Padre amado. Bien sabes que estas lecturas de Joana nos vienen muy bien y edifican realmente nuestro íntimo y nuestras emociones, porque la verdad es que estamos buscando la felicidad sin encontrarla, porque muchas veces estamos absortos por los problemas de la vida, por las fatigas del trabajo, por el calor, por el frío, por por la desorganización que a veces hay en la misma familia. Por esto, Padre, recurrimos al Evangelio porque sabemos que es la fuente salvadora de nuestra vida. Así, Padre, ayúdanos, por favor, a poder concretar, a poder aprender un poquitín de las enseñanzas de Jesús. Él nos hablaba abiertamente con una segunda opción en la cual teníamos que meditar. No eran sus palabras, sino aquellas cosas que Jesús quería decirnos y que nosotros entonces, ciegos, no sabíamos ver y no sabíamos escuchar, oír su palabra. Esta vez, gracias al Espiritismo, te pedimos por favor que nos ayudes a entender mejor el Evangelio. Todo esto, Padre, es para unificar nuestra familia, para poner de manifiesto todo aquello que sabemos y ponerlo en práctica, empezando siempre por nosotros mismos y los nuestros. De esta manera, Padre, ayúdanos a unificarnos más todos los días. Queremos avanzar rumbo a Jesús, porque Él es el camino que nos lleva a ti. Así, Padre, gracias te damos por esta gran oportunidad de aprender un poquito más y vamos a iniciar el capítulo de hoy del Evangelio para comprender y saber un poquitín más sobre las enseñanzas de Jesús. Gracias, Padre. Gracias. Bueno, nadie puede ver el reino de Dios si no naciere de nuevo. Recordemos que habíamos dicho que íbamos al TEM 5. La semana pasada hicimos el 3 y dice, había un hombre entre los fariseos llamado Nicodemo, príncipe de los judíos. Vemos que este señor era judío y estaba bien posicionado. Este vio a Jesús de noche. Vemos que fue de noche. ¿Por qué fue de noche? Primeramente porque, claro, si iba de día, ¿qué ocurría con los judíos de aquel tiempo? Le habrían preguntado, ¿es que vas a hacerte cristiano? ¿Es que vas a dejar la religión de la ley que tienes y vas a hacerte
y vas a pasarte cristiano. Claro, entonces, como vemos que tenía una carrera o estaba en buena posición, claro, tuvo que ir, entre comillas, de noche. Este vio a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que eres maestro venido de Dios, porque ninguno puede hacer estos milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Bueno, vemos que la presentación que hizo Nicodemo fue una presentación muy agradable y estaba comprendiendo que Jesús tenía que venir de Dios porque no podía ser, no era un charlatán en la cual hablaba y hablaba y hablaba, sino que Jesús también curaba y daba ejemplo de todo aquello que decía. No era un don nadie. Bien, que entonces aquel tiempo habían muchos llamados falsos profetas. Y esto lo hemos encontrado toda la vida, ¿no? Pero en aquel tiempo había muchos que querían hacerse pasar de profeta y hablaban por las calles y hablaban que Dios iba a castigar y que vendría esto y que vendría lo otro. Sin embargo, la enseñanza de Jesús cambiaba mucho, ¿no? Y vemos aquí una gran diferencia entre la... No es una pregunta, porque vemos que no le preguntó nada. Volveremos a recordar lo que Nicodemo le dijo cuando se encontró con Jesús. Rabí, sabemos que eres maestro venido de Dios porque ninguno puede hacer estos milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Bueno, vemos que es una presentación. Pero aquí hay un cambio eh, muy impresionante porque Jesús no pierde el tiempo en poderlo halagar, en decir, ay, gracias, Nicodemo, veo que eres una persona sensible, veo que tienes vista del más allá, porque ves en mí que soy el Hijo de Dios, lo que queramos añadirle, ¿no? Sin embargo, no va por aquí. La respuesta le dice, Jesús le respondió y le dijo, en verdad te digo, que no puede ver el reino de Dios sino aquel que renaciere de nuevo. Y vemos aquí cómo Jesús no le, le da una respuesta que Nicodemo no le preguntó. Simplemente a un Nicodemo no le había hecho ninguna pregunta. Y vemos que en realidad lo halagó por el forma de comportarse, por todo, ¿no? Sabemos que es fariseo este señor. Entonces vemos a Nicodemo, en la cual no se asustó o no dijo, pero yo no te he preguntado nada, maestro, yo no te he dicho nada. ¿Cómo es que me respondes esto? Porque Jesús, ahí Nicodemo, le podía haber hecho otra pregunta, sino Nicodemo no se asustó ni le llevó la contraria. Nicodemo le dijo, ¿cómo un hombre puede nacer siendo viejo? ¿Por ventura puede volver al vientre de su madre y nacer otra vez? Bueno, vemos que Nicodemo siguió la respuesta de Jesús, sin haber antes ninguna pregunta, porque Jesús sabía a lo que le iba a preguntar y se adelantó y no, no le ofreció en las buenas palabritas, ¿no? Que lo que tú haces tiene que ser de Dios. No, no, no sé. Fue directamente al grano. Entonces, vemos aquí que Jesús le enseña a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo. Entonces pensemos y preguntemos, ¿los hijos que tenemos nosotros en nuestra familia, de quién son? Ay, gracias que yo soy el padre, la madre, y nosotros los hemos ido a buscar, son nuestros hijos, ¿no? Son hijos de Dios. Esto tengámoslo claro. También hemos de saber que no es la primera reencarnación que vienen. Por esto, cada hijo será distinto el uno del otro, porque todos han pasado por lugares distintos, educaciones distintas, filosofías distintas y todo distinto. Y ahora se encuentran en una misma familia. Posiblemente ya han vivido juntos la misma familia, posiblemente. Cabe esta oportunidad, pero no todos. A veces nos mezclamos, a veces también salen, o perdón, salen, no, nacen
hijos que son rebeldes y difíciles porque vienen a restablecer la paz y la armonía con nosotros, porque eran nuestros obsesores en la cual nosotros nos comportamos mal en reencarnaciones anteriores. Y Dios permite que nos juntemos de nuevo para podernos hacer las paces ahora que estamos con ellos. Bien, por lo tanto, recordemos que nuestros hijos son completamente distintos unos de otros, porque a veces pensamos, ¿cómo puede salir del mismo vientre un hijo? ¿Cómo puede un hijo tener el mismo padre, la misma madre, la misma escuela, todo igual y nacer uno tan distinto del otro? Sepamos que todos venimos de lugares distintos y todos tenemos nuestro carácter y nuestras vivencias personales que hemos vivido en reencarnaciones anteriores. ¿Ok? Eso tengámoslo claro para que no digan, ostras, es que, yo qué sé, tiene un carácter difícil y complicado. Recordemos que viene de otros lugares. Y le pregunta a Nicodemo, ¿cómo un hombre puede nacer siendo viejo? Sí, claro. Entonces los judíos en aquel tiempo, que sabían de la reencarnación, pero no sabían cómo ocurría. Sabían que tenían que reencarnar de nuevo, que tenían esta gran oportunidad de poderse volver a encontrar de nuevo, pero no sabía cómo podía ocurrir esto, ¿no? Es como un hombre siendo viejo puede volver al vientre de su madre. Aquí nos damos cuenta de la gran oportunidad que hay sobre la reencarnación, ¿vale? Jesús no tenía la palabra reencarnación, pero sí que hablaba de ella, porque decía, os es necesario nacer de nuevo. Significa que para evolucionar, para mejorar, tenemos sí o sí que reencarnar. Imaginemos cómo bueno, pues como contemplan muchas de las religiones actuales, ¿no? Que piensan que con una vida Dios nos crea en el momento de nacer y después queda solicitado, queda aplazado o queda, bueno, pues a ver si vamos al cielo o vamos al infierno. Se ha comportado bien, ir al cielo. O esto sería prácticamente un engaño, porque la verdad es que no podemos ir al cielo. ¿Dónde estaría el límite, ¿no? del bien y del mal que habríamos hecho? ¿Dónde estaría aquella separación? Decir, bueno, hasta aquí podrás entrar en el cielo y hasta aquí no puedes entrar y tienes que ir al infierno. Esto sería algo, vamos, no es razonable, ¿no? Y después pensemos que si el infierno existiera, que no existe, que hay ciertas religiones que dicen que no puede existir, ¿verdad? Vamos dando pasitos poco a poco. ¿Quién mantendría este infierno cuando todo está en la mente divina? Todo está creado por Dios. Entonces, ¿Dios habría creado el infierno? Esto no puede ser. Por esto la reencarnación nos abre más puertas, ¿no? En que no pasa nada si no hemos sabido comportarnos. No pasa nada. Porque en la próxima reencarnación volveremos, pero nosotros que sabemos cómo nos tenemos que comportar, vayamos a ponerlo en práctica. Si podemos evitarnos sufrimientos, en próximas reencarnaciones mucho mejor. Bien, por esto es importante la unificación de la familia. Hijos rebeldes, os hablaría, sed dóciles con vuestros padres. ¿Pero por qué? ¿También pueden ser dóciles los padres con los hijos? Sí, lo son. Pero pensemos que no es la misma visión el hijo como el padre. Los padres, a medida que nos vayamos haciendo grandes, lo digo porque yo también he sido niño. Y yo decía, es que yo quiero esto y tú no me lo das, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y mis padres o mis padres sabían que aquello era inútil para mí, porque era un capricho, porque era... Entonces, la visión que se tiene de adulto es completamente distinta de cuando se es joven. Esto hemos de saber razonar también, ¿vale? Son cosas muy importantes porque eh, para razonar un poquitín, para comprendernos mutuamente,
hemos de saber ponernos a la piel de la otra persona. Dice Nicodemo, ¿cómo un hombre puede nacer siendo viejo? ¿Por ventura puede volver al vientre de su madre y nacer otra vez? Bueno, estamos en Semana Santa, cuando posiblemente salga este vídeo y habrá pasado un poquitín, porque siempre tengo uno de reserva, por si un día no pudiera, no me encontrase bien o estuviera de viaje, siempre tengo un vídeo de reserva. Estaba escuchando un vídeo en que decía que si Jesús resucitó en cuerpo y alma, que en cuerpo no puede ser, porque el cuerpo estaba muerto, por lo tanto estaba deteriorado, ¿eh? Sería algo que científicamente no se podía explicar. Y si no resucitó, ¿cómo la gente estuvo 40 días viviendo y conviviendo con la gente, ¿no? Y aquí vemos el gran fallo que tiene la ciencia actual, porque analiza siempre físicamente. No sabe del perispíritu, no sabe que había esta oportunidad que Jesús mediante su perispíritu se podía hacer visible y presentarse a la gente, incluso poderle tocar, incluso comer con los propios discípulos. Entonces la ciencia, ¿qué ocurre? Que está perdida, porque todo lo que ve es físico y material. Y claro, si resucitó, tenía que haber vuelto de nuevo a la vida con el mismo cuerpo, porque claro, la gente lo vio, si lo vio científicamente en el perispíritu no se cree, por lo tanto no se puede ver, no se puede analizar, entre comillas, y los científicos no creen. Entonces, podríamos rechazar, ¿no? De que Jesús reencarnó, resucitó, no, porque el cuerpo, aunque esté deteriorado o deteriorándose, podemos hacerlo visible bajo el manto del perispíritu. ¿Vale? Entonces, los judíos no sabían cómo esto ocurría, ¿no? ¿Cómo puede un hombre volver a nacer siendo viejo? ¿Por ventura puede volver al vientre de su madre y nacer otra vez? Claro, el cuerpo no puede ser. Y si ha muerto, tampoco puede entrar, imaginemos, entrar al vientre de una madre. Ellos sabían de la reencarnación, pero no sabían cómo podía ocurrir. Vemos aquí que la reencarnación es muy importante para los judíos que en aquel tiempo ya se creía. Nicodemo lo preguntó, ¿cómo puede hacerse esto? ¿No? ¿Cómo puede ocurrir esto de volver a nacer de nuevo? Respondió Jesús y le dijo, ¿tú eres maestro de Israel y esto ignoras? En verdad te digo que lo que sabemos, eso hablamos y lo que hemos visto, atestiguamos. O sea que Jesús hablaba de lo que sabía y de lo que veía que los espíritus, las gentes, reencarnaban de nuevo en cuerpos nuevos, claro. Y no recibís nuestro testimonio. Y no recibís nuestro testimonio, pero claro, este señor no sabía cómo esto podía ocurrir. Si os he dicho cosas terrenas y no las creéis, ¿cómo creéis si os dijera las celestiales? ¿Cómo creeríamos a Jesús si Jesús nos hablase sobre cómo se reencarna? Si Jesús nos hablase sobre el mundo espiritual, habríamos dicho, Jesús está loco. ¿Cómo puede haber? ¿Dónde está esta vida más allá de la muerte? ¿No? Sabemos que la muerte no existe. ¿Cómo está esto? Jesús no podía hablar de esto. La gente no estaba madura, no estaba preparada para esto. O sea que Jesús tuvo que ir con mucha precaución hablando de muchas cosas. No podía hablar abiertamente porque ya ha costado muchos años para que vayamos entendiendo a Jesús como para que entonces hubiese hablado abiertamente. Sabemos que a los discípulos les hablaba en palabras. Sin embargo, a mucha gente o a la multitud hablaba en parábolas, porque las parábolas eran como metáforas en la cual él
en aquel momento se inventaba por poder dar un ejemplo, lo que muchas veces nosotros decimos, ¿no? Mira, por ejemplo, ¿no? Y luego decimos que significa un ejemplo, no significa que sea una verdad, ¿vale? O sea que vemos a Jesús que estaba diciéndole, o si has dicho estas cosas terrenas, porque la reencarnación son cosas terrenas, y no las creéis, ¿cómo creéis si os dijese las celestiales? Sigue. La idea de Juan Bautista era sí, de que Juan Bautista era Elías y que los profetas podían volver a vivir en la tierra se encuentra en muchos pasajes de los evangelios, particularmente en los relatos anteriores. Recordemos que en la clase anterior estaba hablando de que, ¿quién dicen los hombres que soy yo, no? Unos dicen que eres Juan Bautista, otros que eres Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Recordáis que hablamos de esto? O sea que la idea de que Juan Bautista era Elías, que podían volver a venir, pero cómo iban a volver, cómo iban a volver de nuevo a la carne Elías, que hacía años que había muerto, ¿no? Si esa creencia hubiese sido un error, Jesús la hubiera combatido como combatió tantas otras. Por tanto, Jesús no dijo, es que estáis hablando de tonterías, no lo dijo. Lejos de esto, la sancionó con toda su autoridad y la pone en principio y como una condición necesaria cuando dice, no puede ver el reino de Dios sino aquel que renaciere de nuevo. Esto significa que nosotros hemos de evolucionar y finalmente llegar todos a ser buenos, seamos o no, lo creamos o no. Eh, ¿Pensamos que es una tontería esto? Pues no importa, porque Dios no tiene prisa en nuestra evolución. Y sí, así o sí, volveremos a reencarnar y nos volveremos a reencontrar con aquellos que ahora nos comportamos mal. Y añade insistiendo en lo mismo, no te maravilles porque te dije, os es necesario nacer de nuevo. Bueno, aquí podríamos añadir que ciertas religiones que no creen en la reencarnación podían pensar, ¿no? Que cuando Jesús hablaba en renacer en el mundo espiritual, en el cielo. Tapamos la pura verdad, porque en una encarnación es imposible que lleguemos a ser buenos. Yo recuerdo que tenía un tío que era muy, muy bueno, y es, seguramente que lo será porque desencarnó, pero seguramente que ha mejorado porque tenía un tío muy bueno. Y una vez tuvieron que practicarle u- una operación y al despertar de la anestesia, mi tío empezó a decir palabrotas, a ponerse en contra de Dios, a decir barbaridades. Y recuerdo que los que estábamos allí le dijeron, yo no, porque entonces era jovencito. Y entonces los jovencitos no teníamos ni voz ni voto. Pero le dijeron, ay, has perdido toda la fe que antes tenías, has perdido todo en unos momentos al despertar de la anestesia, lo has perdido todo porque toda la vida de ser buena persona, de practicar la caridad, de amar al prójimo, de hacer todo el bien para los demás, en unos momentos lo has perdido todo. Bueno, esto es imposible, ¿no? Porque había la anestesia detrás y sabemos que entonces eh, pueden haber influencias también espirituales que pueden hacernos caer en estos problemas. Bueno, lo dejaremos aquí. Hoy pido perdón y disculpas porque no tengo el Evangelio para la semana que viene, pero lo buscaré y ya os comunicaré, o la semana que viene ya os diré cuál nos toca. ¿Vale? Bueno, pues lo dejamos aquí. Recordemos que lo importante que sabemos, que estamos hablando, ¿no? Que todos nos volvemos a encontrar. Jesús nos hablaba sobre la reencarnación, importantísima. Pues ahora que estamos juntos, todos, ancianos, padres, matrimonio, hijos, comportémonos bien, tengamos paciencia unos con los otros. Y es verdad que habrá matrimonios que son insoportables, es verdad,
De todas maneras, si pudiéramos dar o hacer oración en beneficio de aquella persona o, o tener un poquito más de paciencia, sería la clave para aquella persona difícil y complicada. De todas maneras, recuerdo lo que muchas veces he dicho, cuando hay agresividad, cuando hay agresividad también espiritual, emocional, apartémonos de aquella persona porque seguramente que nos hará mucho daño. ¿Vale? Entonces, antes de que nos perjudique más, antes de que nos quedemos dependientes de aquella persona y podamos empeorar nuestra situación emocional, es preferible separarnos porque ya vendrán reencarnaciones distintas que nos volveremos a encontrar y posiblemente entonces aquella persona que ahora nos maltrata habrá madurado y se habrá equilibrado un poquitín. ¿Ok? Bueno, pues chicos, lo dejamos aquí y sí que os pediría, como tantas veces siempre os pido, que podáis hacer la oración de cierre vosotros. Recordemos, la unificación de la familia es lo más importante para todos, siempre que se pueda. ¿Bien? Venga, pues para vosotros la oración. Bueno, pues vamos a continuar con el agua fluidificada. Os recuerdo que si hay algún enfermo que no pueda asistir al Evangelio en el hogar, podéis poner una botella de litro, de 2 litros, lo que haga falta, y pedir a los espíritus que puedan fluidificar en la oración de inicio, pedir a los espíritus que puedan fluidificar el agua para beneficio de aquella persona que no tiene salud. ¿Vale? Venga, pues nos vemos la semana que viene. Chao.